Eso, dele ahí, Torrente. Al mar, tíralo al mar. ¿Qué coño más, chaval? Ya que estamos a Gibraltar, español o para nadie. Con este humor se han tomado muchos asturianos la propuesta de Foro de apoyar un Gibraltar español. Tras desvelarse esta parte del programa electoral del partido de Francisco Álvarez Cascos, las redes sociales rápidamente fueron difundiendo la iniciativa, hasta el punto de crearse dos etiquetas, las conocidas como hashtags, que agruparon todas las parodias de un hipotético peñón asturiano. En la calle hay quien defiende una segunda reconquista. No, eso me parece fabuloso. En asuntos exteriores es una de las principales cosas que había que hacer, porque la fuerza hay que mantenerla sobre todo por esa zona. Muy bien, si es de España, que lo den. Sobre todo los ingleses, me parece, ¿no? Deberían de adaptar eso, o sea, a España, ¿vale? Luchar por él por lo menos. Y es que algunos no restan importancia a este histórico conflicto que se remonta al Tratado de Utrecht de 1713, cuando se formalizó la conquista británica. Sin embargo, el mismo espíritu de ironía se deja notar en muchos de los ciudadanos. Oye, por mí tú que hay cientos de cosas que me preocupan, pero chorraes no, gracias. Una risa. Un intento absurdo de ganar votos. Una pérdida de tiempo para todos los asturianos. Una pijada como otras más que piden cuando hay elecciones. Parece que no hay propuesta buena para el foro de electores. Los más tajantes reprochan que se pierda el tiempo en este tipo de cuestiones alejadas de los problemas cotidianos que sufren, como el desempleo. Yo considero que hay cosas más importantes que esa tontería. Que realmente se pongan a gobernar, que es lo que tienen que hacer, gobernar la ciudad y el Principado, y luego ya se meterán con otros temas. Hay cosas más importantes que arreglar, como por ejemplo la del empleo, estar a media jornada y contratos eventuales. Por lo que tenía que hacer era preocuparse un poco más de lo que nos pasa aquí en Asturias y lo que pasa en el Peñón, que lo resuelvan los del Peñón. Parecnos bien, pero es mejor que recuperen otras cosas, que ya nos hace falta más. Las pensiones cuando suben y bajen. Y en una época en la que cualquier metedura de pata puede convertirse en una bomba de internet, algunos optan por no hacer burla de un tema que consideran delicado, aunque no prioritario. Pues tampoco es de chiste, ¿eh? Hay que tomar las cosas un poco en serio, pero vamos, me parece que hay muchísimos problemas, pero gravísimos, que acucian, ¿no?, a todos los españoles, como para preocuparnos ahora del Peñón de Gibraltar. Pues tampoco me parece que es un tema para que cause gracia. Ahora, darle prioridad en absoluto, porque hay otros temas mucho más urgentes y precarios. Sea como sea, la imagen de la bandera española o asturiana, como algunos proponían en Twitter, ondeando victoriosa sobre el Peñón, es algo que la gente de mayor edad ve imposible. Eso no lo suelten ni por sí, ni aunque los maten. O poco práctico. El Peñón de Gibraltar casi me parece más seguro que lo tenga Inglaterra.